Hola, nuevamente te saludo en nuestro canal de YouTube. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Soy el pastor Francisco Fernández y hoy quiero compartirte una nueva palabra. Quiero hablarte de esa luz que representamos como hijos de Dios. Antes te invito a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro ayudador, eres nuestro proveedor. Gracias porque hasta este momento, Señor, tú nos has bendecido a través de estas palabras cada semana, Señor. En esta hora te pido por esta nueva conversación que vamos a tener para que tu Espíritu Santo pueda usarme y abrir, Señor, nuestros corazones, el corazón de cada oyente para poder recibir la palabra que tú quieres revelar a su vida. Te damos gracias, te invitamos a que tu Espíritu Santo sea quien fluya con poder en este momento. En Cristo Jesús, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Hijos de luz. Hijos de luz. La luz nos permite caminar con seguridad. La luz nos permite ver lo que está oculto. La luz disipa las tinieblas. Donde llega la luz, las tinieblas huyen. Pues importante. Hay animales como el gato y otros felinos que de manera nocturna tienen una visión, valga la redundancia, nocturna y pueden ver. Pero nosotros los hombres, los seres humanos, no tenemos esa capacidad. Pero cuando nos referimos a este tipo de luz, a este tipo de vista, de visión, nos referimos a esa luz física, a esa visión física. Pero en esta oportunidad quiero decirte que tú y yo, los que hemos creído en Cristo Jesús, representamos la luz. Somos hijos de luz. Somos la luz de Cristo, porque desde el mismo momento que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, nosotros andamos en luz porque fuimos rescatados de las tinieblas. Quiero decirte que el hombre es creación de Dios y solo cuando recibe a Dios es que viene a ser su hijo. Sería primera condición para poder ser hijos de luz. Primero ser hijos. La palabra dice en Juan 1:12, dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el siguiente versículo, un poco parafraseando, dice que esto no es de carne ni por nada humano, es de Dios que podemos constituirnos como hijos de Dios. Hijos de Dios, porque antes solo éramos unas criaturas, antes éramos creación de Dios, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Y eso es maravilloso. El hecho de ser hijos de Dios nos da una serie de derechos que nos generan beneficios, nos generan seguridad, nos generan deleitarnos en las cosas que ahora nos corresponden como hijos de Dios. Pero así como adquirimos derechos, también adquirimos deberes o responsabilidades. Quiero decirte que toda relación en este mundo y en esta vida representa un contrato, una relación donde ambas partes tenemos deberes y derechos. Si hablamos de una relación empresarial, hay deberes y derechos de los socios. Si hablamos de una relación de amistad, hay deberes y derechos de los amigos. Si hablamos de una relación en Cristo, también se genera una relación de deberes y derechos. Pues nosotros como hijos de Dios, para de alguna forma ejemplificarte de que así como tienes derechos en Cristo, también nosotros tenemos responsabilidades y tenemos deberes, pero también derechos. Al convertirnos en sus hijos, dice la palabra que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, como lo dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, que somos linaje escogido, real sacerdocio también, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es decir, que estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad. Pero ¿qué representa estar en la luz de Cristo? Pues esta pregunta yo quiero que durante esta conversación pueda rondar tu mente. Y esto quiere decir que nuestros ojos espirituales son abiertos, que nuestra visión cambia, que nuestra manera de vivir cambia, que nuestra manera de pensar cambia. Y solamente con el hecho trascendental en nuestras vidas de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Viene a morar en nosotros el Espíritu Santo y ahora
Puede haber revelación de cosas que antes no comprendíamos. Puede haber revelación de la palabra de Dios escrita en la Biblia. Solamente una persona regenerada por Cristo es capaz de tener la luz de Cristo y de poder comprender la palabra de Dios. Pero en primer lugar, antes de comenzar, yo quiero dejar contigo una pregunta. ¿Esta es la vida que hoy estamos viviendo? ¿Esta es la vida que hoy tú estás viviendo? ¿Esta es la vida que tú realmente estás viviendo en Cristo? ¿Estás en la luz de Cristo? Pues vamos a ver una serie de cosas a través del pasaje del libro de Efesios, esta hermosa carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 5, te invito a que podamos leer. El capítulo 5 dice desde el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, dándole y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el versículo 12 continúa diciendo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa revelación Pablo tuvo aquí y le manifiesta al pueblo de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, de que debemos andar en luz. Pero te decía al principio que una de las condiciones principales para poder andar en luz es ser hijo de Dios. Y esa condición tú y yo la alcanzamos desde el mismo momento que creímos en Dios. La primera característica entonces es que creer para ser hijos de luz. Creer para ser hijos de luz. Los judíos muchos no creían. Quiero leerte en Juan capítulo 12. Allí podemos encontrar una situación donde Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 34 al 36, le dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Es la única forma que podemos comprender las verdades espirituales. Los judíos, cuando el Señor Jesús les está hablando en este momento, estaban confundidos, no tenían la luz. Dice, el Señor le exhorta a que andad entre tanto que tenéis la luz. Él estaba con ellos. Dice, para que no los sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Definitivamente el que está en tiniebla tropieza. El que está en tiniebla no tiene claridad de ninguna situación porque está a oscuras. Pero los judíos eran la típica representación de las tinieblas, de la oscuridad, de esa falta de visión espiritual. Ellos aquí no comprendían, dicen, porque el Señor Jesús le ratifica, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Es una
condición específica que el Señor Jesús mismo la está manifestando. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Los judíos no comprendían que el Señor Jesucristo tenía que venir a cumplir un propósito eterno que Dios estaba realizando a través de él. El mismo Dios hecho hombre vino a morir, a ser crucificado y a cumplir el propósito de reconciliar a el hombre con Dios. Entonces, él venía a establecer ese propósito que Dios había puesto para lograr restaurar la humanidad. Como dice Juan, el mismo libro de Juan en 3:16, todo el que crea tenga vida eterna. Ellos pensaban tal vez que era un Mesías que venía de manera a establecer un reinado terrenal, pues no era de esa manera. Jesús mismo estaba caminando con ellos. El mismo Dios, la misma luz estaba con ellos y no supieron aprovecharla. En otra palabra, dice también el libro de Juan que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es maravilloso cómo el Señor Jesús quería que comprendieran que solamente en Él podíamos encontrar la luz de este mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Como hijos de luz no andaremos más en tinieblas. En segundo lugar, quiero decirte que tú te preguntarás, ¿pero qué significa realmente andar como hijos de luz? Pablo da una disertación aquí en esta carta de cómo el Hijo de Dios es un hijo de luz. En primer lugar, él nos llama en el versículo 1 a ser imitadores de Dios como hijos amados. Si hoy en día crees en Jesús, el mismo Pablo que escribió esta carta también dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es la mejor manera de poder llevar una vida en luz. En primer lugar, imitar a nuestro Dios, imitar el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Pero no conforme, Pablo en el versículo 2 dice que debemos andar en amor. Andar en amor implica soportar las pruebas. Andar en amor significa amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, que ninguna situación nos separe de ese amor, como el mismo Pablo lo dice a los romanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios. El creyente, el hijo de luz, tiene que andar en amor. Pero luego vemos una serie de versículos desde el 3 hasta el versículo 5, dice una serie de pecados que yo pienso que engloba casi toda la totalidad de los pecados que normalmente llevan al hombre a la perdición y a permanecer en esas tinieblas. A veces pensamos que las tinieblas, el Señor solamente nos sacó de las tinieblas. A veces tenemos las tinieblas por dentro. El Señor, cuando limpia nuestro corazón, nos limpia de las tinieblas. No es que nos salimos de aquel lugar y la traemos a otro lugar. No, el Señor extingue las tinieblas en nuestras vidas a través de Cristo en nuestras vidas y el Espíritu Santo santificando nuestra vida. Pero aquí dice una serie de pecados, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, que ni siquiera debemos nombrar el pecado que podemos evidenciar. Dice, ni aun se nombre entre vosotros como nos conviene ahora que somos los santos de Dios. Y sigue diciendo otras formas de pecar, como ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y todavía aún más, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces nos está llamando de una manera contundente que si queremos ser hijos de luz, debemos andar en amor, debemos imitar a Dios, debemos apartarnos del pecado cuando nos señala toda esta serie de pecados. Pero también en el versículo 6 dice que nadie os engañe. ¿Cuántas veces no vienen personas a hablar supuestamente de la palabra de Dios en el nombre de Jesús, pero de manera engañosa, de manera impulsiva, de manera emotiva, con palabras vanas? Dice aquí Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando estamos en luz, somos capaces de percibir
¿En nombre de quién viene un espíritu? La palabra dice que debemos discernir los espíritus. Cuando estamos en Cristo, no podemos ser engañados porque somos luz. Pero serás luz si te apartas del pecado. Serás luz si andas en amor. Serás luz si no participas en el pecado. Como dice el versículo número 7, dice, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué maravilloso como Pablo de una manera contundente dice, no seáis pues partícipe con ellos. ¿Sabes qué te recomiendo? La luz no tiene comunión con las tinieblas, dice la palabra. Si en un momento te encuentras en una situación donde redunda el pecado, donde abunda el pecado, pues como dice la palabra, allí tiene que abundar la gracia de Dios. Tienes que apartarte, tienes que irte, huir, no participar en una situación de pecado. Eso es ser un hijo de luz. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Es decir, que cuando estamos en luz, como dice la palabra, debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Debemos tener una conducta que alumbra la vida de los demás. Una conducta que irradia la luz de Cristo en nuestras vidas. Aquí Pablo está hablando del fruto del Espíritu. La palabra de Dios dice, también una de las palabras de Pablo en el libro de Gálatas, de que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y una serie de frutos que tal vez Pablo no los lista, pero fundamentalmente esos frutos deben predominar en la vida de un hijo de luz, en la vida de un creyente. Sigue diciendo en el libro, en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, es decir, dándole lugar al Espíritu. Cuando uno es un hijo de luz y llega el pecado a tu vida y llega la oportunidad de tomar una decisión, debes darle lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dará la mejor respuesta. El Espíritu Santo permitirá que la luz de Cristo alumbre a través de tus palabras, de tus decisiones. Qué interesante cómo Pablo va tratando con los efesios este tema tan importante para la vida del creyente que significa ser hijos de luz. Le va llevando a una forma de cómo debe comportarse, de qué debe rechazar, de qué no debe participar, qué es lo que debe de brotar de él, que son los frutos del Espíritu. Pero ahora dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprende el pecado, exhorta, no permita que en tu hogar, que es cristiano, que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, permitas que tus hijos puedan traer el pecado y hacerlo de manera desmedida, de manera irrespetuosa, deshonrosa a Dios. Tú eres un hijo de luz y donde hay luz, las tinieblas huyen. Así que reprende el pecado. Aquí te está exhortando Pablo. Dice que no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Anuncia el Evangelio. No hay mejor forma de que puedas hablarle a alguien de Cristo que con tu propia vida, de cómo estás alumbrando, de cómo estás viviendo en el Evangelio. Eso te va a servir mucho más que la cantidad de versículos que puedas aprenderte. Solamente convivirlos y representarlos dignamente el Evangelio que estás viviendo, podrás transformar vidas. Aquí está diciendo de que más todas las cosas cuando son puestas en evidencia, evidencia el pecado con tu vida, porque tú eres luz en medio de las tinieblas, dice aquí. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ahora te hace un llamado aquí, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es vida, Cristo es luz. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Cristo vive en nuestra vida y nosotros somos la luz de Cristo. Somos la luz de este mundo, dice la palabra de Dios. Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 14 y 16, el mismo Señor Jesucristo aquí dice,
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mismo Señor Jesucristo te está recordando de que eres luz en este mundo, de que no puedes estar escondido, de que tienes que alumbrar con la luz de Cristo. Dice el 15 que una luz no se enciende para que esté apagada, para que esté oculta debajo de un almud, dice, sino sobre el candelero, encendida, y alumbra a todos los que están en casa. Y el 16, qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesús, nos anima y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el llamado que el Señor Jesús le está haciendo a sus hijos. Quiero decirte que hijos de luz, no para andar en tinieblas, dando frutos del Espíritu Santo, como dice el versículo 9, dando lugar al Espíritu Santo, como dice el 10, para que podamos reprender el pecado, anunciar el Evangelio, como lo podemos ver aquí en estas palabras de Jesús, en el libro de Mateo y en los versículos 13 y 14, dando buen testimonio, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la vida que el creyente, el hijo de luz, tiene que llevar y representa la luz de Cristo. Entendiendo la voluntad de Dios para tu vida, como dice el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Eso es un creyente que es hijo de luz. Y el 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Eso significa que debes tener una vida equilibrada, una vida totalmente rendida ante Cristo. Una persona embriagada es una persona en desequilibrio, es una persona que golpea, que agrede, que maltrata, pero una persona que se llena del Espíritu Santo es una persona que tiene equilibrio, que tiene dominio propio, como el mismo Pablo lo dijo. Y por último, qué maravilloso que un hijo de luz, aquí Pablo está diciendo que después que andas en amor, que imitas a Dios, que te apartas del pecado, que lo reprendes, que hay frutos del Espíritu en ti, que anuncias el Evangelio a través de tu testimonio, ahora te dice, te hace un llamado a ti, hermano en Cristo, a ti, hermana en Cristo, a ti, amada iglesia. Dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, no murmurando, ni chismeando, ni cayendo en situaciones que deterioran nuestras relaciones y nuestra relación con Cristo. Aquí te hace un llamado Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esa es la relación que tiene que haber entre creyentes, una relación donde se hable de la palabra, donde se alabe a Dios, donde predomine la adoración al Señor a través de tus relaciones. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y por último, qué buen cierre hace Pablo en este pasaje de los hijos de luz. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siendo agradecido, hablando de entre nosotros como hijos de Dios, cantando alabanza, pero también siendo agradecidos con el Señor. Quiero concluirte en que haciéndote un llamado en que seamos hijos de luz, buscando las cosas del Espíritu, viviendo no en la carne, sino viviendo en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que cuando venga la disciplina del Señor, la recibamos y cambiemos de rumbo. Quiero decirte que esta palabra transformó mi vida y hoy la traigo para ti, para que también surta un efecto regenerador, surta un efecto santificador. Esa es la palabra de Dios. Somos luz. Somos hijos de luz. Eres un hijo de luz. Y si no eres un hijo de luz y estás escuchando este mensaje, levanta tu mano y dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te abro mi corazón, perdona mis pecados y quiero ser ahora no solo una criatura, quiero ser tu hijo. Y no solamente un hijo, sino un hijo de luz, que vive conforme al Espíritu Santo en mi corazón, que ahora está entrando a mi vida. Señor, perdóname. Escribe mi nombre en ese libro de la vida y guárdame, Señor, por siempre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Si hiciste esa oración,
A partir de ahora tienes la oportunidad de ser un hijo de luz. Ahora eres hijo de Dios, pero transforma cada día ese pensamiento. Dale oportunidad a la palabra de Dios. Dale oportunidad al Espíritu Santo que te vaya guiando, te vaya santificando y vaya transformando tu vida. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza. Si esta palabra te ha llamado la atención, ha tocado tu corazón, compártela, dale un fuerte like aquí en nuestro canal. Si tienes familiares, tienes amigos que quieres compartir esta palabra, el Señor bendecirá esa palabra y traerá frutos, estoy seguro. Dios te bendiga abundantemente.